Buenos días, iglesia. Qué bueno poder estar aquí nuevamente con ustedes. No sé quiénes vieron las redes sociales ayer de la iglesia. De la iglesia. Bueno, los que pudieron ver se dieron cuenta que hablábamos o hacíamos una pregunta en Instagram, sobre todo, era acerca de si conoces tu llamado. ¿Cuántos que se encuentran en esta mañana o que nos están escuchando a través de internet conocen su llamado hoy? Pueden levantar la mano. Perfecto, bueno, quizás muchos todavía tenemos temor de decir, bueno, este es mi llamado, a esto fui llamado, o esto es lo que Dios ha dicho claramente. Así que hoy vamos a hablar acerca de cuál es nuestro llamado, a qué es lo que Dios nos está llamando hoy. Pero antes de empezar, me gustaría que cerráramos nuestros ojos y oráramos. Señor, te doy gracias infinitas por este nuevo día, Señor, gracias porque podemos alabarte, adorarte, Señor. Porque, como decía este video, Señor, tú estás hoy con nosotros de la misma manera en la que estuviste con los discípulos, Señor, y por eso hoy podemos conocernos y acercarnos a ti, Señor, y entender a qué nos estás llamando hoy. Te damos gracias, toma el control de esta mañana, dispón nuestro corazón para escuchar tu voz, Señor, y que seas tú, Señor, hablando a nosotros. En tu nombre oramos, amén. Bueno, por eso, si quieren darle un título a esta enseñanza, es llamado a reconstruir. Muchas veces estamos como corriendo espiritualmente pensando, bueno, ¿cuál es mi llamado? ¿En qué le voy a servir a Dios en la iglesia? ¿Cómo puedo utilizar quizás esos dones o esos talentos que Dios nos ha dado? Pero a veces no nos preguntamos esas cosas simples de la vida a las que Dios nos llamó. Y una de ellas es a reconstruir. ¿A reconstruir qué? Hoy vamos a hablar acerca de un libro muy especial que quizás muchas veces no lo leemos. Es un libro súper corto que está en el Antiguo Testamento y es Ageo. ¿Quién fue Ageo? Ageo fue la primera voz profética después del exilio de Babilonia. ¿Qué es eso? Bueno, resulta que, Israel fue cautivado por Egipto, Dios los liberó, ¿cierto? Fueron por todo el desierto, listo, todo lo que pasó, pero después nuevamente fueron castigados por Dios y fueron llevados en cautiverio por Nabucodonosor en Babilonia. Él destruyó el templo que había construido Salomón, y ese templo que era tan especial porque era ese lugar donde podían ir a adorar a Dios, ese lugar donde podían ir a hacer sacrificios para pedir perdón a Dios por sus pecados, ese lugar especial. ¿Qué pasó? Lo destruyeron. Entonces ya no podían ir a ningún lugar a adorar. Además, estaban en un lugar donde les decían, bueno, tienen que ir a adorar a otros dioses, porque no era otro Dios, sino eran otros dioses. Entonces ellos se preguntaban, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Cómo vamos a volver a Dios? ¿Para qué fue llamado Ageo? Su principal ministerio fue llamar al pueblo a terminar lo que habían comenzado. ¿Qué pasó? El pueblo fue nuevamente liberado. Y nuevamente vemos la misericordia de Dios en la vida del pueblo de Israel, en la vida de los judíos, en nuestra vida. Y es impactante, digamos, ese video que vimos antes de los anuncios, y era como Dios o Jesús y el Espíritu Santo habita hoy en nosotros de la misma manera en que habitó en medio de los discípulos. Así que de esa misma manera hoy podemos acercarnos a Él confiadamente. Y Él nuevamente trajo libertad a este pueblo. Ese templo se había empezado a construir 16 años antes, digamos, de lo que vamos a ver en Ageo, y eso se cuenta en el libro de Esdras. Así que hoy vamos a estar leyendo Esdras y Ageo. Resulta que en el año 538 a.C., Ciro de Persia fue la persona que Dios utilizó para darle libertad nuevamente al pueblo de Israel. ¿Qué pasó? Esta persona fue utilizada por Dios para decirle, regresen a su lugar y vayan a construir ese templo para adorar a su Dios. Entonces los judíos fueron nuevamente liberados por Dios
Y aquí vamos a ver un poco de lo que pasó en Esdras. Vamos a leer Esdras 1:3, que dice lo siguiente. Dice, cualquiera que pertenezca al pueblo puede ir a Jerusalén de Judá para reconstruir el templo del Señor, Dios de Israel, quien vive en Jerusalén, y que su Dios esté con ustedes. Les dijo, vayan a construir. ¿Qué pasó? Las personas, todos los judíos, se empezaron a ir a Jerusalén. ¿A qué? A construir el templo. Dios usó no solo a Ciro para darle libertad al pueblo, sino hay algo súper importante que está ahí implícito, y es para llamarlos a reconstruir el templo, a reconstruir esa relación que se había perdido. ¿Por qué? Por el cautiverio, porque habían sido alejados de ese lugar de adoración, ya no estaban viviendo en esa comunión con Dios, ya no, de la manera en que quizás Dios esperaba que lo hiciera su pueblo. Estaban trabajando unidos, dice en Esdras 1:5, para construir ese templo de Dios. Él les hizo ese llamado especial, dice. Entonces se levantaron los jefes de las casas paternas de Judá y de Benjamín, y los sacerdotes y levitas, todos aquellos cuyo espíritu despertó Dios para subir a edificar la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Hay algo clarísimo, dice, se levantaron, el espíritu cuyo espíritu despertó Dios. Allí está hablando de un llamado, los despertó. Cuando nosotros entendemos cuál es el llamado que Dios tiene para nosotros, cuando nosotros decidimos servirle a Dios, es porque Dios despertó ese espíritu en nosotros de decir, quiero servirle, quiero ir, yo quiero ser parte de ese pueblo que regresa a construir el templo. Porque a pesar de que estaban en cautiverio, estaban tranquilos, porque simplemente tenían que obedecer órdenes y hacer lo que les decían y ya, tranquilos, no estaban enfrentados como a nuevos desafíos. Pero aquí fueron nuevamente llamados. Y en Esdras 2:64 dice, toda la congregación unida como un solo hombre. Eran 42.370, pero lo importante es que dice toda la congregación unida. Se reunió a construir ese lugar de adoración porque anhelaban eso. Pero ¿qué pasó? Y ahí es cuando viene nuestro primer punto, y es llamado a reconstruir. ¿Qué pasó? Ellos empezaron súper pilos a construir ese llamado de Dios, pero como siempre, cuando vamos a servirle a Dios, van a venir oposiciones. Siempre vamos a tener oposiciones, ya sean económicas, ya sean de salud, ya sean familiares, ya sea cualquier tipo, como lo quieras llamar. Y vinieron estos problemas, o en este caso en Esdras cuenta un poco más, los que quieran profundizar más del tema, acerca de muchas personas que vinieron a decirles, ustedes qué están haciendo, no, paren ese templo. ¿Y qué pasó? ¿Qué dijo el pueblo? No, vamos a construirlo. No. El pueblo dijo, sí, oiga, no sigamos con esto. Y la pregunta hoy es si hoy estás construyendo eso a lo que Dios te llamó. Porque quizás en algún momento de tu vida Dios te dijo, mira, esto es lo que quiero contigo. Hacia allá te quiero llevar, y tú súper emocionada empezaste a servir en la iglesia, empezaste a llegar súper temprano para ubicar las sillas o quizás para lavar el baño porque pues era lo que necesitaban. Pero empezaron los problemas y las oposiciones y dijiste, no más. Y te alejaste de ese llamado, así como lo hizo el pueblo, se alejó de ese llamado. Quizás así como los judíos recién comenzaste, todo era perfecto, todo era muy bonito, pero cuando ya Satanás se dio cuenta que tú estabas dispuesto a servirle a Dios, empezó a poner todos sus dardos para desviarte de su propósito. Dice que empezaron a venir pruebas y ellos empezaron a desenfocar de la prioridad. Les dio libertad para ir a construir el templo. ¿Y qué pasó? Se desenfocaron de sus prioridades y se enfocaron en sus propias prioridades, o sea, en sus propias cosas. Dice en Ageo que el pueblo comenzó a separarse y a hacer sus propias casas. Entonces, ya me dieron libertad, ya no voy a hacer el templo, pues me voy a enfocar en hacer mi casa. Dice Ageo 1:2, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo, y el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Dice, el pueblo dice,
O sea, no dice que Jehová les dijo, no es el tiempo, dice el pueblo dice. Entonces, como yo digo, no, no es el tiempo de que yo le sirva a Dios. ¿Pero por qué? No, porque no es el tiempo, porque no lo siento. Pero en ningún momento Dios les dijo, párenlo. Eso fue decisión de ellos. ¿Y qué dice además en Ageo 1, de 4 a 5? Dice, ¿es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas y en esta casa está desierta? Artesonadas es como lujosas. Entonces el pueblo dijo, no ha llegado el tiempo de reedificar la casa de Jehová. Y Jehová les dice, pero para ustedes sí es tiempo de adornar sus casas, pero mi casa está desierta. Entonces como, wow. Entonces les está diciendo, iglesia, no es tiempo de servirle a Dios, pero sí es tiempo de ir a proyectarte como el mejor profesional, el más exitoso, pero en mi casa nadie está sirviendo. Te estás enfocando en, no sé, que la gente te conozca como el mejor profesional, pero estás olvidando lo que es verdadero y es la eternidad, que muchos conozcan y también venir a adorarle. Y además dice, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre nuestros caminos. Les está exhortando y hoy bien sobre vuestros caminos, sobre nuestras decisiones. ¿Qué decisión estás tomando hoy? Investigué qué significaba en realidad meditar y dice así Google: pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello y tomar una decisión. Entonces yo les estaba diciendo, deténganse a ver qué es lo que está pasando con sus vidas, cuáles están siendo sus decisiones hoy y tomen la mejor decisión. Quizás hoy te encuentres totalmente lejos del llamado de Dios y permitiste que muchas situaciones te desviaran de ese propósito. Porque es muy fácil cuando empezamos a ver cosas súper sencillas. Bueno, voy a ir a este lugar, o sea, no pasa nada, voy a entrar a este trabajo, no pasa nada, pero quizás a veces esas pequeñas cosas van a empezar a alejarnos de ese propósito y de ese llamado. Pero hoy Dios nos está llamando a reconstruir y a volver nuestra mirada a Él, a reflexionar sobre nuestros caminos, sobre nuestras decisiones. No se lo dijo al pueblo una sola vez, sino que lo repitió, lo cual dice, es importante. En el mismo capítulo, en el versículo 5 ya decía, meditad bien sobre vuestros caminos, pero en el versículo 6 y 7 dice, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja en el jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Y previamente está diciendo, estás insatisfecho, o sea, cuando estás enfocado en ti, quizás hoy lograste algo y estás feliz porque lo lograste, pero después vas a sentir un vacío profundo en tu corazón porque no estás haciendo lo que realmente deberías hacer o a lo que realmente Dios te llamó. Porque creen que reflexionar o meditar en nuestros caminos es tan importante para Dios. Porque Él nos amó, o sea, Él nos amó, Él murió por nosotros, Él nos llamó, Él nos escogió. Y es triste ver cómo, bueno, no soy mamá, pero es triste ver cómo mamás están mal porque sus hijos tomaron malas decisiones. Porque sus hijos hoy quizás no están por el camino correcto. Dicen, pero si yo le enseñé cuando chiquito que no hiciera esto. Y hoy lo está haciendo. Imagínense, Dios envió a Jesús a morir por nosotros, trajo libertad, nos llamó entre multitudes y hoy nosotros le decimos, le damos la espalda. Quizás venimos a la iglesia, pero nuestra vida no está realmente alineada con su voluntad. Quizás esa insatisfacción que sientes hoy es porque estás poniendo todos tus esfuerzos en cumplir tus propósitos, pero no los de Dios. Pero no es como, bueno, ¿y qué puedo hacer?
¿Qué puedo hacer? Lo único que puedo hacer es volver mi mirada a Dios, escuchar su llamado y decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a reconstruir esa relación con Dios? Hemos venido hablando de la intimidad con Dios. Hemos venido hablando de la importancia de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Del tener como prioridad a Dios. De hecho, Nico decía unas reuniones atrás, bueno, un versículo muy conocido que es Mateo 6:33, que dice que primero busquemos el reino y su justicia, que lo demás vendrá por añadidura. Primero enfoquémonos en ese llamado, en servirle a Dios, que lo demás vendrá por añadidura. No quiere decir que no nos enfoquemos en nuestra carrera. Si Dios nos permitió estudiar algo y ser exitosos en eso, no quiere decir que no es que esté mal. El hecho es que, ¿cuál está siendo tu prioridad? Ese dinero que vas a ganar o esa fama que vas a tener, porque todos te van a venir a decir, wow, eres el mejor, no sé, contador, el mejor arquitecto, el mejor, no sé, profesor, músico. No, no se trata de eso, se trata de que digan, wow, lo estás haciendo muy bien. Y tú digas, sí, claro, es gracias a Dios, porque es gracias a Dios que podemos hacer eso. Pero quizás estamos haciendo lo contrario, es buscar pues nuestros propios deseos y después los de Dios. ¿Y sabes qué dijo Dios al respecto al pueblo? Y hoy nos lo dice a nosotros. En Ageo 1:9 dice, y lo repitió, sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no calentáis, y el que trabaja el jornal recibe su jornal en saco roto. Quizás todo eso lo estamos recibiendo, pero es un saco roto. Sí, es una vida vacía. Es una vida que quizás no tiene rumbo y lo recibiste, pero ya mañana se te olvidó. ¿Sí? Dios te habló hoy y quizás ya mañana se te olvidó y sigues tu vida como si nada. No se trata de darnos como palo y decir, no, soy la peor persona, yo me desenfoqué, estoy enfocándome solo en mí, soy un egocéntrico, no. Sino se trata de entender el propósito que Dios tiene para nuestra vida y atender a su llamado y decidir seguirlo. Devolver nuestra mirada a su llamado porque, pues, a pesar de nuestra desobediencia, Él es fiel y Él no nos va a dejar. Y Él sigue diciendo, vuelve a mí, ven a mí, Él nos está diciendo, Él nos está llamando. En Ageo 1:13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice Jehová. Les dijo, bueno, ya los liberé, ustedes se desenfocaron, pero vengan otra vez, yo estoy con ustedes. Vamos a construir eso que en algún momento se destruyó, eso que en algún momento decidiste decirle no, vamos a construirlo juntos. Por eso el primer punto entonces es llamado a reconstruir. ¿Qué pasa cuando ya empezamos a reconstruir eso? Pues que va a venir nuevamente esa flaqueza. Por eso el segundo punto es el llamado a la firmeza. Dios nos dice, aquí estoy, yo estaré con ustedes, vamos. Pero eso también requiere de un compromiso de parte nuestra. No va a jalarnos siempre, no va a estar ahí, venga vamos papito, hágale. No, o sea, sí va a estar ahí siempre, pero es nuestra decisión. Meditemos en nuestros caminos. Cualquier tipo quizás de actividad que nosotros hagamos, ahorita que estamos con el furor del mundial, pues un futbolista va a tener pues que alejarse de muchas cosas que quizás hacía pues antes de entrar quizás a una selección. Él va a tener que tener disciplina, él va a tener que alejarse de muchas cosas, de muchos alimentos, de muchas personas que quizás, no sé, lo invitan a cosas que no son correctas y que pueden dañar su físico, dañar ¿sí? su reputación también. Pero una vez inicias esa actividad, tienes que asumir la responsabilidad de vivir en disciplina, de cambiar mis hábitos. En Ageo 2:3 les dijo, algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo, con su antiguo esplendor,
¿Cómo se compara este con el otro? No se parecen en nada. A veces nuestro temor como creyentes es decir, es muy difícil volver a mi vida espiritual de antes. Es muy difícil volver a esa comunión tan especial que yo tenía con Dios cuando yo me alejé. Y quizás decimos, no, 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 nunca voy a volver, nunca, no puedo, no puedo, no puedo. Pero aunque va a ser difícil, Dios está diciendo, yo estoy contigo, vamos a volver a comenzar. Y está diciendo, bueno, o sea, recuerden ese templo tan maravilloso que tenían, recuerden esos momentos de oración que tenían, recuerden esos momentos en los que me servían con tanta pasión, con tanto amor. Esto que están haciendo ahorita no es nada comparado, pero lo que está diciendo es como, esfuérzate, dale, vamos con toda, que yo sé que tú puedes volver a tener una relación conmigo perfecta. Va a ser difícil, pero no es imposible porque Dios está de nuestro lado y Él nos anima a mantenernos firmes. Él nos anima a esforzarnos, a trabajar por ello. Él nos dice, no te desenfoques nuevamente. No va a ser fácil porque nunca va a ser fácil volver a comenzar algo. Pero vemos ejemplo, digamos, de muchos países que han tenido desastres naturales impresionantes que uno dice, wow, o sea, quedaron sin nada. Y hoy por hoy están bien. Volvieron a construir edificios, casas, hospitales, colegios. Y hoy son países que están bien. Y olvidaron quizás ese desastre en su vida y se enfocaron en construir eso nuevo y en disfrutar eso nuevo. En Ageo 2:4 dice, pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová. Esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Les dice, esfuérzate, cobra ánimo, porque yo estoy con vosotros. Pero también dice algo, trabaja. No solo, bueno, anímate y mantente así con toda la actitud, sino también trabaja. Tú también tienes que poner tu parte. Una relación con Dios no es que Él nos llama y ya, sino que es nosotros trabajar juntos con Él. Nos está llamando a reconstruir ese llamado, pero también a mantenernos firmes en ese proceso. Nos recuerda que no hay por qué temer. Dice, volver a comenzar nunca va a ser fácil y nuestra desobediencia va a dejar muchas heridas. Y el reconstruir esas heridas o el sanar esas heridas va a ser de procesos. Quizás algunos procesos son mucho más rápidos que otros. Pero todo está en nuestra decisión. Si estamos dispuestos a curarnos de esa enfermedad, vamos a hacer lo que el médico nos diga, ¿sí? Vamos a buscar, pues no volver a eso que no sé, cuando, un ejemplo fue, digamos, hablando de fútbol, cuando Falcao se lesionó, él dijo, no, ya jamás voy a volver a jugar fútbol, no, él decidió volver a hacer todos sus procesos de su lesión y lo pudimos ver jugar 4 años después de todo ese proceso que quizás fue mucho más difícil para su vida que lo que nosotros pudimos ver. Pero lo pudo hacer, pudo lograr eso a lo que Dios lo llamó y en donde Dios lo puso. Pero él no dijo como no, ya fue, ya me lesioné, nunca más. Porque son de esas lesiones que uno dice, no me voy a recuperar. No, o sea, o si me recupero igual no voy a poder volver a jugar. Pero sí lo vamos a poder hacer. Y Dios le dijo al pueblo en Ageo 2:5, mi espíritu permanece entre ustedes. Diciendo, a pesar de que ustedes se alejaron de esa construcción, yo sigo con ustedes. Así como prometí cuando salieron de Egipto, así como lo prometí cuando salieron de Egipto, por lo tanto, no teman. Iglesia, no teman que Dios está en cada proceso de sus vidas, de que si ustedes decidieron servirle, Él va a apoyarles, de que si ustedes decidieron entregar realmente su vida a Él va a apoyarles. Quizás hoy no estás viendo esas bendiciones o esas respuestas de oración, ¿sí? Pero Dios promete que Él lo hará. En su tiempo, sí. En su forma, sí, pero Él lo hará. Él le dijo al pueblo en Ageo 6:7, el Señor de los ejércitos celestiales dice, dentro de poco haré temblar los cielos y la tierra, los océanos y la tierra firme una vez más.
Haré temblar a todas las naciones y traerán los tesoros de todas las naciones a este templo. Llenaré este lugar de gloria, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Yo volveré a traer gloria acá. O sea, yo les responderé, yo les bendeciré. Pero antes dijo, esfuércense, trabajen. Él es el dueño de todo. Él es quien quita y pone. Él es quien decide bendecir ahora o quizás mañana. Él es el que decide responderte hoy o en 2 años. Es el quien te dice que sí o que no. No tengas miedo porque Él dice que estará con nosotros. No tengas miedo porque Él dice que Él va a restaurar. Y aunque hoy quizás estás cayendo otra vez porque eres débil, Dios dice, sí, en tu debilidad yo me perfeccionaré. Dice, en nuestra debilidad el poder de Dios se perfeccionará. Y cuando reconocemos esa debilidad, pero le buscamos a Él, vamos a encontrar esa salida. Y Él hará todo nuevo y mucho mejor. El templo de Salomón era hermoso, según cuenta la Biblia, pero seguro eso que iban a construir era mucho mejor, porque Dios siempre tiene cosas mejores para nosotros. Porque aunque nosotros le fallemos, Él en su misericordia dice, bueno, yo te amo, pero vamos a volver a comenzar, no importa, vamos a volver a comenzar. Entonces el primer llamado es el llamado a reconstruir. El segundo llamado es el llamado a la firmeza, pero viene algo muy importante, quizás de lo que hemos también hablado mucho acá en la iglesia, y es el llamado a la pureza. La firmeza requiere una vida pura delante de Dios. Decía alguien esta semana, si yo estoy tan cerca de Dios, ¿cómo volver atrás? O sea, ¿cómo pensar el volver atrás, volver a ese pecado, volver a esa desobediencia o esa vana manera de vivir? Dios no solo nos pide firmeza, sino que nos muestra la importancia de una vida en santidad. Hace 8 días también Nico hablaba del servicio a Dios y ver que a veces estamos un poco mal, pero cuando le servimos a Dios, esa responsabilidad como que nos llama a mantenernos mucho más firmes, a crecer en Dios, a crecer en esa vida espiritual. Y sí, creo que fue un ejemplo en mi vida cuando yo le serví a Dios, fue eso lo que me exhortó a buscarle más. Solo fue eso. Pero también es como esa restauración a nuestro templo y a nuestras prioridades. O sea, me estás sirviendo, estás creciendo, pero necesito ver ese cambio en tu vida. Es importante ver el corazón con el que estamos haciendo ese servicio, porque quizás estamos llamados, bueno, estamos sirviendo para crecer en esa vida espiritual, pero el corazón con lo que lo estamos haciendo no es el correcto. Quizás todo lo hacemos para que quizás nos vean y digan, ay, esa persona está creciendo, qué bueno. Esa persona está cambiando, qué bueno. Pero en realidad lo está haciendo para que lo vean. Pero en realidad debería ser para agradecer y alabar a Dios. Es por esa libertad que nos dio, de esa cautividad en la que estábamos. Y de su misericordia a pesar de nuestra desobediencia. Y así poder quizás darle gracias a Dios por esa vida restaurada que hoy tenemos o que vamos a tener. Pero el momento de servirle con un corazón sincero es realmente decirle, gracias Señor porque me rescataste de mi desobediencia, de mi pecado o de simplemente, sí, de alejarme de ti, de tu llamado, y por eso te voy a servir. Quizás mi llamado fue a las misiones, hoy no estoy quizás en África haciendo lo que siempre quise de chiquita, pero hoy quizás Dios te está diciendo, vas a empezar moviendo las sillas de un lugar. Ayer leíamos, un chico decía, cómo es increíble cómo hace tanto tiempo, hace más de 20 años, yo simplemente venía a la iglesia a acomodar las sillas. Y hoy por hoy, pues es una parte importante de la iglesia, dirigiendo la alabanza.
Y no porque eso sea, wow, la meta, pero sí quizás era como en lo que él quería servir, es su llamado. Pero Dios le enseñó desde algo tan simple como mover una silla, porque a veces uno siente como que no está haciendo nada. Señor, no estoy haciendo nada para ti, estoy moviendo unas sillas. Pero sí es para Dios porque Él ve nuestro corazón. Ahora, hablábamos que Dios decía, medita sobre tus caminos, medita sobre tus decisiones. Pero ahora Dios también nos invita a meditar sobre las intenciones de nuestro corazón, que es algo mucho más profundo. Yo digo, ojo con eso, porque quizás nuestros caminos, muchos los pueden ver, muchos pueden decir como, ay, esta chica está como tomando malas decisiones. Pero nuestro corazón solo lo puede ver Dios y nosotros también podemos saber cuál es la intención de nuestro corazón. ¿Cómo está hoy tu corazón en el servicio de Dios? ¿Lo que estás haciendo lo estás haciendo para Dios o simplemente por cumplir algo en la iglesia? O simplemente porque tu familia vea que lo estás haciendo, que estás haciendo algo en tu iglesia, wow. O realmente lo estás haciendo para Dios. La iglesia no es solo acá, o sea, no es solo venir acá a mover una silla, como le digo, sino lo estás haciendo afuera. Realmente en el lugar donde estás, te dicen, ay, tú eres cristiana, y tú dices, sí, solo para que digan, wow, es cristiana. O porque realmente estás dispuesto a marcar una diferencia. Dios, bueno, repitió 2 veces lo de meditad sobre vuestros caminos, pero acá es mucho más específico y lo dice 3 veces. En Ageo 2:15 dice, ahora pues, meditad en vuestro corazón desde este día en adelante, antes que pongan piedra sobre piedra en el templo de Jehová. Antes de empezar, medita sobre tu corazón, le está diciendo. Antes de empezar a construir, mediten sobre vuestro corazón. Y en Ageo 2:18 lo repite, dice, meditad pues en vuestro corazón desde este día en adelante. Desde el día 24 del noveno mes, desde el día que se echó el cimiento del templo de Jehová, meditad pues en vuestro corazón. Y lo repite, meditad pues en vuestro corazón. Reflexiona sobre qué hay en tu corazón y cómo estás haciendo a lo que Dios te llamó. Él no solo nos escogió en el momento que nosotros dijimos, creo en que Jesús fue mi Salvador, Él no solo nos escogió, sino que también nos llamó. ¿A qué nos llamó? Uno, pues a tener una relación personal con Él. De ahí viene todo por añadidura. El evangelizar, el orar, el interceder, el estudiar su palabra, el compartir su palabra. Todo eso viene por añadidura, pero nuestro primer llamado es a tener una comunión con Él. Cuando nosotros podemos realmente conocer a Dios, cuando nosotros podemos realmente vivir en comunión con Él, restaurar nuestro templo, restaurar nuestra adoración, lo demás vendrá por añadidura. El servicio va a ser mucho más sencillo, va a ser mucho más fácil. Lo vas a hacer realmente con un corazón apasionado. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo para ese Dios que estás conociendo, para ese Dios con el cual te estás relacionando, para ese Dios que te salvó, que te liberó, que te ama. ¿Estás dispuesto a seguir hoy tu vida como si nada? Quizás hoy dices, wow, sí, Dios me llamó a esto, tengo que volver. Pero sales de acá y ya, bueno, sí, como si nada, vamos a seguir haciéndolo. ¿O realmente estás dispuesto hoy a escuchar ese llamado de Dios y a responder a eso a lo que Dios te llamó? A eso a lo que Dios hoy te está llamando o a eso a lo que dejaste de seguir. Realmente creo que debe ser un anhelo de nuestro corazón el reconstruir ese templo. Porque en ese tiempo, bueno, era un templo en el cual solo podían entrar ciertas personas, ¿sí? Y hacer los sacrificios, mientras los otros eran como espectadores de a ver qué iba a pasar. Pero hoy por hoy, ese templo es nuestra vida. Es algo mucho más profundo, es esa restauración interna, es esa restauración con Dios. Este proceso solo debe confirmar ese deseo de volver a esa voluntad de Dios para nuestra vida. Va a ser un proceso, ¿por qué? Porque no va a ser fácil
Cuando has dejado de orar tanto tiempo, no va a ser fácil volver a retomar, no sé cuánto tiempo orabas, esos 30 minutos de oración ya no van a ser tan fáciles. Quizás a los 2 minutos ya vas a decir, bueno, ¿y por qué oro? O, ay, no sé, se me va a hacer tarde, o hoy qué ruta voy a tomar, o hoy qué voy a almorzar, hoy qué voy a hacer. Y va a ser difícil, pero el mantenernos firmes y con esa determinación va a permitirnos avanzar, va a permitirnos que ese crecimiento con Dios, esa restauración de ese templo, esa restauración de ese momento de adoración en nuestra vida sea un poco más sencillo. Y la idea o lo que Dios nos llama es a buscar, pues, vivir una vida en santidad, una vida que realmente le refleje. Como les dije al principio, el ministerio de Ageo fue llamar al pueblo a terminar lo que había comenzado. ¿Qué pasó? El pueblo lo terminó. El pueblo terminó eso a lo que fue llamado. Pero no es solo terminar ese proceso, sino es vivirlo. Terminaron de construir el templo. ¡Wow! Ahora voy a vivir esa vida y esa comunión con Dios, porque para eso se reconstruyó el templo. En Esdras 6:14 dice: así que los ancianos de los judíos continuaron la obra y fueron muy animados por la predicación de los profetas Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Por fin el templo quedó terminado como lo había ordenado el Dios de Israel y decretado Ciro, Darío y Artajerjes, rey de Persia. Finalmente pusieron en orden sus prioridades. Finalmente dijeron, bueno, sí, vamos a enfocarnos en eso que Dios nos llamó y vamos a construirlo. Pero tú también puedes hacer eso. Tú también puedes enfocar tus prioridades. A veces quizás nos sirve hasta hacer una lista de decir, bueno, ¿cuáles están siendo mis prioridades hoy? Siendo sinceros nosotros mismos, porque pues yo le puedo venir a decir, mira, mi prioridad está siendo Dios y únicamente Dios y lo demás. Pero a veces los afanes de la vida van dejando a Dios en segundo, en tercero, en cuarto, en quinto, y ahí va pasando mientras le vamos permitiendo otras cosas que tomen el lugar de Dios en nuestra vida. Ellos reconocieron sus errores porque sabían que esa destrucción que habían tenido muchos años atrás pues había sido respuesta o consecuencia de su pecado. Ahora ellos decidieron confiar en Dios y en que Dios iba a estar con ellos y decidieron obedecer su palabra. ¿Cómo? Bueno, Ageo fue esa palabra de Dios, fue ese profeta que les dijo, ya, o sea, ¿en serio? ¿Ustedes creen que fueron llamados a construir sus propias casas, pero la mía está desierta? Y entonces ahí fue con el pueblo y dijo, no, vamos a construir. Decide obedecer su palabra y vivir en obediencia a Él. Esa es una decisión, debe ser una decisión diaria, obedecer su palabra. ¿Por qué su palabra? Pues porque es la voz de Dios, es la voz de Dios, diciéndonos, esto es a lo que te he llamado. El cuarto punto es, pues fuimos llamados a la confianza. Entonces el primer punto, llamados a reconstruir. El segundo punto fue llamado a la firmeza. El tercer punto es llamado a la pureza. Y el cuarto punto es el llamado a la confianza. Quizás era también el miedo, ¿no? Volver a construir y que llegue otra persona a destruir lo que hicimos, ¿sí? Que lleguen otras oposiciones a destruir eso que yo ya construí. Pero Dios le dijo al pueblo, o sea, no temas, yo estoy contigo, no temas, o sea, confía en mí, confía en mí. Dios nos llama a vivir esa vida de restauración, esa vida de comunión con Él, a buscarle realmente todos los días. Decía la canción que cantábamos, la última, decía que todos los días, o sea, que todos los días le busquemos. No recuerdo bien cómo decía, pero era como que todos los días yo pueda venir delante de ti, ¿sí? Que podamos realmente vivir eso a diario, que en nuestra vida, porque a la confianza de que Él hará, de que Él obrará. Pues quizás en Ageo hablaba un poco acerca ya del futuro, ya como de lo que les esperaba como pueblo
hablaba un poco del milenio, bueno, y de todo ese tipo de cosas, pero también es ese futuro de esa confianza de que debemos saber que Él tiene el control de todo, que Él está al tanto de nuestras necesidades, al tanto de tu necesidad hoy. Y pues esa es mi invitación en esta mañana, a volver a esa voluntad de Dios para tu vida. Quizás no sabes aún cuál es esa voluntad de Dios, pero sabes que sí, pero quiero que sepas que si Dios te llamó, si Dios te escogió, también te está llamando. Te está llamando como el pueblo a que juntos como iglesia construyamos eso, a que juntos como congregación hagamos parte de eso, porque no solo se trata de reconstruir mi templo, se trata de ayudar a otros, porque es un trabajo conjunto. Si un miembro de la iglesia está mal, toda la iglesia va a estar mal. Entonces, debe ser ese amor por el servicio, debe ser ese amor por los demás, de querer reconstruir eso que quizás muchas cosas, situaciones, personas han destruido, pero que hoy juntos podemos construirlo y Dios dice, yo estoy contigo. Revisa tus prioridades, revisa realmente si estás enfocándote solo en ti, como, "Ay, no, yo estoy mal y ya estoy mal y así soy yo y estoy mal y esto es lo que me gusta y ya estoy mal". Revisa tus prioridades si realmente estás dispuesto a dejar todo por Dios y que realmente sea lo que dice la Biblia. Primeramente el reino de Dios y su justicia y que lo demás venga por añadidura. Él está dispuesto a recibirte con los brazos abiertos. Dios siempre va a estar dispuesto a recibirnos con los brazos abiertos. Con nuestra suciedad, con nuestro pecado, con nuestro desenfoque, para decirnos aquí estoy y vamos a construir esto juntos. Oremos.